Hola, shalom, bendiciones. Que la paz del Eterno siga descansando sobre ti y tu familia abundantemente en esta hora. Pues bien, este tiempito he querido separarlo para hablar sobre la escritura desde una perspectiva quizás un poco diferente a la que tú conoces. Normalmente las personas hablan de la Biblia y citan un texto y lo explican, o se citan, por ejemplo, varios pasajes y se unen para tratar de extraer una idea clara del asunto, lo cual me parece muy bien y es perfecto. Pero esa es la parte academicista de la escritura, es decir, es la parte en la cual empleamos un método para entender o sacar el jugo de lo que la escritura nos está diciendo. Pero yo te estoy invitando hoy a que veamos la escritura desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la realidad vivencial de la misma. Es decir, cuando, por ejemplo, leemos en el libro de Bereshit, Génesis para usted, sobre Abraham, por ejemplo, las personas se imaginan a Abraham como un viejito que vivía en una tienda de campaña y se movía por el desierto montando su familia en camellitos y yendo de aquí para allá. Y eso es cierto, pero cuando usted ve la escritura y la escritura le comienza a hablar a usted de que Abraham descendió a Egipto, por ejemplo, esas partes donde la escritura le dice a usted que Abraham subió o descendió, le están hablando precisamente de vivencias espirituales. Es decir, no estamos hablando solamente de viajes físicos. Descender a Egipto es descender a un grado inferior espiritual. ¿Comprenden lo que le estoy hablando? Es decir, en la escritura no se está hablando, la persona, permítanme les explico para que entiendan a qué me refiero. Existen las cosas espirituales, vamos a llamarle así hipotéticamente, el mundo espiritual arriba. Imaginen el mundo espiritual arriba, ¿ya? Y imaginen el mundo material abajo, ¿ok? ¿Cómo usted logra describir, de qué manera usted describe las cosas que están en el mundo espiritual con palabras del mundo material? ¿Cómo usted logra hacer eso? Para que las personas entiendan, porque imagine que usted ha conectado con esa realidad, usted logró sentir esa realidad, verla, percibirla, pero ¿cómo usted describe a los demás lo que usted ha experimentado, visto y vivido? ¿Cómo? Bueno, pues usted necesita emplear lenguaje normal de aquí abajo, que es lo que ha sucedido con la escritura, y entiéndame, usted necesita emplear un lenguaje de aquí abajo, terrenal, para describir las cosas de allá arriba. ¿Ok? La persona que entiende lo que usted está diciendo y está en sintonía con su pensamiento, ese tipo de persona entiende perfectamente que cuando usted dice arriba, abajo, grande, pequeño, no está hablando de cosas físicas. ¿Comprende? Esa persona entiende perfectamente que usted está hablando de realidades espirituales y no puede entender esas cosas literalmente, pues él entiende que usted está hablando del plano superior, de las cosas que están arriba. Pero la persona que no conoce esta realidad y lee sus escritos pensando que está hablando de, arriba, abajo, grande, chiquito, y entiende que ese lenguaje es terrenal nada más, es decir, él no sabe que usted está hablando de las cosas de arriba, pues cree que todo lo que dice la Biblia entonces sucede aquí abajo. ¿Entiendes? Y él cree que todo es literal. Él cree que todo es literal. Y es cierto en las dos partes. Es decir, nunca, ningún nivel superior de interpretación de la escritura niega su peshat. Nunca. Es decir, su interpretación simple. Nunca. Pero entienda usted que esa interpretación simple no es el fin en sí mismo. ¿Comprende? No es el fin, es el medio para explicar una realidad superior, algo que está por encima
de usted y de mí y de todos. A eso los antiguos estudiosos de las escrituras hebreas le llamaban el lenguaje de la raíz y el lenguaje de las ramas. ¿Entiende? El lenguaje de las ramas sirve para explicarle a usted, es decir, este es el lenguaje de abajo que nos sirve para explicar la raíz de arriba, es decir, el problema de la cuestión. ¿Cómo yo explico a usted qué cosa es un ángel? Bueno, chicos, los antiguos te lo explicaban y te decían que era un ser que tenía alas, ¿verdad? Así se ha explicado y se ha llevado a la cultura, a la pintura, etcétera, etcétera. Entiende, hermano mío, alas necesitan los pájaros para volar en este mundo físico. Esas alas están diciéndote algo, están describiéndote una realidad que esos seres tienen para moverse más allá de la gravedad, más allá del tiempo, más allá de todas las limitaciones físicas que nos impone a nosotros un cuerpo físico. Si tú literalmente lees estas cosas y las crees así, literalmente te vas a imaginar a un tipo grande con alas de ¿qué? De cigüeña, qué sé yo. ¿Entiendes? Son las figuras, es el lenguaje de las ramas explicando el lenguaje de las raíces, es decir, explicando las cosas de arriba con lenguaje de abajo. Por eso cuando nosotros leemos en la Biblia, tenemos que tener cuidado a la hora de interpretar, a la hora de entender de qué se nos está hablando. No estoy diciendo, tampoco nos vayamos a los extremos. Recuerden, los extremos son malos. Los dos extremos son malos, siempre. Yo estoy en contra de los extremos y no hay una cosa que me caiga más mal que los extremos. La verdad siempre está en el centro. Los extremos son malos. Téngale tanto miedo a un pecador irreverente como a un santurrón que nada más habla del cielo, ¿verdad? Porque los extremos se tocan. El fuego quema y echa humo. El hielo quema y echa humo. Los extremos se tocan y son similares en la punta. La verdad siempre está en el medio. Nosotros estamos llamados a ser seres equilibrados, seres que equilibran, ¿verdad? El frío con el calor, la verdad con la mentira. Por eso dice el libro de los Proverbios, dice, no hagas demasiado mal ni demasiado bien, porque ¿por qué habrás de destruirte? Eso está ahí en Proverbios, lo pueden buscar. Ok, mi objetivo hoy no es dar citas, mi objetivo hoy es razonar contigo sobre la escritura desde una perspectiva diferente, ¿verdad? Ya daremos citas en otros estudios, como hemos hecho anteriormente. Ahora queremos que aprendas a ver la escritura desde su real perspectiva, que es un libro que no te está contando historias, ¿ok? Sí tiene historias, pero no te está contando historias. Ese no es el fin de él. El fin de él es describirte a las realidades superiores, ¿verdad? Las realidades superiores. Y se esconden detrás de esas realidades superiores un montón de cosas que escapan a la visión natural de la persona que no conoce su trasfondo. Por ejemplo, vamos a romper un poco de prejuicios. Vamos a romper un poco de prejuicios y a algunas personas se les van a caer aquí la salita del corazón. La Biblia es un libro que nos habla de una cultura que está literalmente al otro lado del planeta con respecto a nosotros. Y el libro más moderno de la Biblia tiene 2000 años. Fíjense, el más moderno. Es decir, estamos hablando de una cultura ajena a nosotros y completamente diferente y antiquísima. ¿Ok? Y para colmo, en una lengua, se expresó en una lengua que es completamente diferente al español. El español, que es nuestro idioma, es riquísimo, es un idioma bello, pero es un idioma comunicativo, sirve para hablar. El hebreo no, el hebreo es un idioma que aparte de que sirve para hablar, sirve para codificar información. Eso podemos hablar en otro tema si ustedes desean. Entonces, cuando te enfrentas a la Biblia, te enfrentas a una realidad que va mucho más allá
de lo que ves aparentemente. ¿Comprendes? Entonces, por ejemplo, te encuentras a un patriarca como Jacob, pongamos un ejemplo, empleando la magia simpática. Las personas que son cristianos, se les ha enseñado, por ejemplo, que la magia tiene que ver con Satanás, con brujería, con qué sé yo. Hermano querido, te encuentras a Jacob, un patriarca de Israel, practicando la magia. Y antes de que pongas el grito en el cielo, te voy a recordar el pasaje. No te lo voy a dar. Yo espero que tú hayas leído el libro de Génesis. Y te encuentras en el libro de Génesis que Labán hace un trato con Jacob. Y le dice, bueno, mira, todas las ovejitas que nazcan con rayitas, esas son tuyas, Jacob. Las otras son mías. Y así le fueron cambiando el trato. Bueno, después todas las que nazcan con moticas, es decir, con pinticas, son tuyas y las otras son mías y así, ¿no? Entonces Jacob, Labán era un tramposo y le trataba de hacer trampa a Jacob. Y Jacob trataba de hacerle trampa también a Labán. De tal manera que ustedes pueden leer allí que dice que cuando las ovejas iban al abrevadero, es decir, a beber agua, recuerden que estamos en zonas ricas en pasto y en agua. Y Jacob iba a darle de beber a las ovejas. Y cuando llegaba ese momento en que la oveja, por placer, porque beber es un placer y comer allí, las ovejas les daba por aparearse, ¿verdad? Y cuando querían aparearse, entonces Jacob, por ejemplo, si tenían que nacer rayadas, ponía unas varas, ustedes pueden leer, unas varas para que las ovejas, cuando se aparearan allí bebiendo agua, nacieran con rayas, las ovejitas que iban a nacer. Eso se llama magia simpática, ¿ok? Obtener un efecto replicando otro espiritualmente. Eso se llama magia simpática. Y Jacob lo hacía, ¿verdad? Y cambiaba los diferentes métodos. Usted puede leer eso en la Biblia. Y claro, el Señor se le aparece a Jacob y le dice, mira, Jacob, déjate de ser tan idiota. Tú pones las varas y todo eso, pero ahora yo te voy a abrir los ojos espirituales para que tú veas que soy yo quien está dándote esa bendición. Es decir, no eres tú con tus varitas ni nada de eso, soy yo quien te está bendiciendo, ¿entiendes? Pero Jacob lo hacía y podemos encontrar como cientos y cientos de usos del mundo espiritual y de costumbres espirituales antiguas en la Biblia que escapan a la vista del lector normal porque no entiende lo que se está sucediendo y de qué se está hablando. Para él es un libro que tú crees a pies juntillas. Yo creí lo que dice ese libro y eso es tener fe e ir a una congregación y hablar y cantar y etcétera, etcétera. Pero no, la realidad va mucho más allá de todo eso, hermano querido y amigo querido y obviamente amiga y hermana querida. Debí colocarte antes como vaso delicado. Ok, entonces bueno, pues así es como debemos ver la escritura, más allá de la letra impresa. ¿Ok? Espero que hayas entendido, tenido una pequeña vislumbre, aunque sea, de esta realidad que he querido compartir contigo. Si te gustó, bueno, házmelo saber en los comentarios y escríbeme y si tienes algún tema del cual desee que hable, pues adelante. También estamos aquí para compartir de la escritura y de su entorno sin dogmas, sin prejuicios y sin ataduras. Espero que el Eterno te continúe bendiciendo, es mi oración y mi petición a Él en esta hora. Shalom Ubrajot.